Escucha bien, Fran, ¿no? En el aula. ¿Se escucha así, no? Sí. Sí, a vos te escuchamos. ¿Y se escucha bien usted ahí como? Perfecto, profe, Sí, vos perfecto. perfecto. Se escucha bien, Sí, se escucha profesor. bien. Bueno, por lo menos el tema auditivo, después que se entienda lo que digo, ya es otra cuestión. Pero bueno, que por lo menos digan bien. Este, Ya está bueno, grabando, ¿eh? Así que, bueno, ya estamos más o menos 25, los que están ahí arrancamos. Les decía entonces, bueno, estas diferencias que son centrales para abordar el principio de igualdad. Lo que es central para el seminario es pensar, porque el tratamiento que tienen las personas migrantes eh, está incluido en la segunda mirada sobre la igualdad, en la estructural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, primero, derechos fundamentales de las personas que migran, de los migrantes, y segundo, además de eso, son grupos que por determinadas normas que tienen rango constitucional integran a aquellos grupos de especial protección por parte del Estado. Entonces, esas dos cuestiones hacen que, que sea relevante esto que estamos hablando ahora. O sea, esta es la base del tratamiento jurídico de las personas migrantes. Y lo vamos a ver luego, si en el desarrollo del seminario, si la legislación que regula esto de la acción de migrar, de los migrantes, esa legislación y esa normativa está de acuerdo con esta regulación constitucional de la igualdad estructural, si hay este, eh, un cumplimiento, una relación de conformidad de esa normativa con la Constitución, y después también vamos a ver cuando se han generado conflictos relevantes que fueron resueltos por el Poder Judicial, cómo se aplican estas ideas generales, estructurales, desde la Constitución respecto de derechos fundamentales, que son derechos humanos, respecto de grupos vulnerables o personas que lo integran, después respecto de cómo se tiene que articular una tutela jurídica diferencial, según este principio de igualdad. Eh, Hay un video muy lindo que, si manejara la tecnología, lo podría compartir aquí, pero posiblemente ustedes lo van a buscar, que se llama La carrera de oportunidad o la carrera por la igualdad. No sé si lo han visto. A ver si lo... ¿Se puede compartir acá, Fran? Sí, ¿no? Un video. hola. Sí, yo creo que si le das compartir pantalla y lo buscas en YouTube y después compartís la pantalla de esa pestaña, Dale, dale, se dale. puede ver. Sí, ya lo encontré, ya lo encontré. Se llama La carrera del privilegio. A ver si lo puedo compartir. Esperen, ya, si logro esto, me voy a quedar muy contento. A ver, esperen, Yo estoy habilitado a compartir, Fran, me parece que no, Todos podemos compartir, profe. A ver, yo creo que sí. Ah, sí, 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 perdón. No dije nada, no dije nada. Bueno, Bueno, ¿dónde está el...? Tengo 8000 cosas abiertas. Ah, bueno, bueno, se los voy a contar porque no... ¿Qué dura 4 minutos, profe? Sí, más o menos. Se llama, como les dije, La carrera de los privilegios. ¿Alguien lo puede compartir? Por ahí lo tienen ahí. Sí, acá lo encontré en YouTube. A mí va a ser nuestro asistente. A ver, bueno, a ver si lo compartís, si no se los cuento muy breve. No, no lo Pues puedo, mire,
profe, no sé cómo hacerlo. No, no, no te preocupes, les cuento, es una, en un campo, una cancha, supongamos fútbol, vacía, hay un grupo de jóvenes, chicos, grandes, que están en una línea de largada de una carrera. Entonces, están por correr 100 metros, el primero que llegue iba a tener $100. Entonces, empieza, dice, bueno, están todos en la misma línea de partida, la misma línea de largada. Y hay una persona con un parlante así, y les va dando algunas indicaciones. A ver, Vanina creo que lo puso. Ahí se está viendo, parece, ¿no? Sí. Sí, sí, ahí vamos. Ven, están todos, eso si no se escucha se lo voy comentando. Están todos, van a correr por $100, ahí le está diciendo. No se escucha, pero se puede leer. Están todos del otro lado de la línea largada Pero dice, antes de que diga afuera, voy a decir algunas declaraciones, la persona que está con el micrófono. Dice, si estas declaraciones se aplican, quiero que des 2 pasos al frente. O sea, si estás incluido, tenés que dar 2 pasos al frente. Si no se aplican, te tenés que quedar en el lugar donde estás. Dice 2 pasos al frente si tus padres siguen casados. O sea, si no sos hijo de una familia de separados. 2 pasos al frente si creciste con una figura paterna en el hogar. 2 pasos al frente si tuviste acceso a una educación privada. 2 pasos al frente si tuviste acceso a un tutor gratis cuando estabas estudiando. 2 pasos al frente si nunca has tenido que preocuparte porque te corten el servicio de celular. 2 pasos al frente si nunca has tenido que ayudar a tu mamá o tu papá con los gastos de la casa. 2 pasos al frente si no fue debido a una habilitación atlética que accediste a la universidad. Ahí en Estados Unidos muchos acceden por... 2 pasos al frente si nunca te preguntaste dónde iba a salir tu próxima comida. Quiero que usted, bueno, que los que están al frente den vuelta y miren a los que están atrás. Y ahí pueden ver eso, la diferencia entre quienes tienen en la vida, cargan con una situación de privilegio por estar en una condición económica buena, y quienes no, digamos. Entonces, a partir de ahí, se larga la carrera, por supuesto van a ganar quienes tenían todas esas condiciones que han tenido posibilidades. Y bueno, y los que no la han tenido van a quedar atrás y no van a acceder. Entonces, el condicionante previo de las desigualdades hace que esta mirada de una igualdad real de oportunidades es falsa. Porque fíjense, personas que son 3 o 4, hay 2 o 3 que son afrodescendientes, personas que la sociedad los ha discriminado estructuralmente. Bueno, esta es Dejo de una compartir, profe. crítica. ¿Lo dejo que Ah, termine o lo saco? no, está bien. Después que lo quiera que lo chumee. Está bueno el video. Mírenlo en su casa, gracias por compartirlo. Pero bueno, es un ejemplo de que esta igualdad de oportunidad en realidad no está, digamos. Es una ilusión, una ilusión. Y esto va muy de la mano con esta idea que muchos venden ustedes me lo van a decir porque tengo un problema con esta palabra, estos que podríamos decir, por ejemplo, los unicornios, los cuentapropistas, ¿no? Los que generan nuevas empresas, tiene un nombre, que es ¿Emprendedores? muy No. de los emprendedores, ahí está. Emprendedores, el emprendedurismo.
El emprendedurismo es una mirada sobre el libre mercado con una muy poca intervención del Estado y que se basa en esta idea de igualdad de oportunidades. Eh, no tiene nada de la otra idea de una igualdad social, no se vincula porque no logra. Y digamos, lo que está detrás, la pregunta que hay detrás de esto es, ¿qué rol cumple el Estado en uno y otro caso? ¿Qué rol cumple el Estado en uno y otro caso? Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué dice la Constitución del rol que tiene que cumplir nuestro Estado? Y la otra pregunta es, ¿lo que dice la Constitución del rol que tiene que cumplir nuestro Estado es obligatorio o lo podemos tirar a la basura como si no existiera? Y esa es una pregunta filosófica respecto de qué entendemos por el derecho. Entonces, lo que vamos a analizar nosotros del derecho de las personas migrantes tiene que ver con una mirada política de la igualdad, una mirada jurídica también de la igualdad y constitucional, una mirada constitucional de los derechos fundamentales y también una mirada filosófica. Porque de acuerdo a la posición que nosotros tengamos filosóficamente, podemos prescindir de lo que dice el texto de la Constitución. Podemos prescindir de lo que dice el texto de la Constitución. Entonces, cuando hoy, en el contexto actual, hablamos de los fines y funciones que tiene que tener el Estado, tenemos que preguntarnos, ¿la Constitución tiene algún rol? ¿El derecho tiene algo que decir respecto a las funciones del Estado? ¿O nos dice algo? ¿Qué tan obligatorio es eso? Bueno, Fran, yo te dejo a vos para que ya estamos, para que Sí, continúes Pablo. con. Fran va a explicar las dos igualdades. Sí. ¿Querés que hagamos Yo, un cortecito? ¿Querés que continúe? ¿Vos te tenés que ir o te quedás? yo me tengo que ir ya, por Bueno, eso. anda Tengo un tranqui, compromiso, pero yo continúo, no hay problema. bueno, ¿querés hacer el corte o seguir Sí. mejor? Porque No, sigo hasta que así se aprovechamos los corte, 40 minutos. hasta que se corte, ¿no? Así Dale, aprovechamos dale, los minutos. dale, te escucho un rato porque me voy a quedar Dale, unos minutos genial. más, pero después ya. Buenísimo. Bueno, la introducción que dio, la introducción, ahora, ¿no? Que dio Paulo es esencial para entender lo que vamos a hablar ahora. Fue una explicación más la que dio, obviamente, desde el punto de vista más sociológico y más anclada en la realidad. Y ahora vamos a hablar sobre lo jurídico y cómo se funciona lo que fue explicando Paulo con una de estas miradas que vamos a exponer. Si bien la clase pasada ya había hecho una pequeña introducción, perdón, se escucha bien en el Zoom, ¿no? Así, más quiero saber eso. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Dale, genial. Si levantan la mano, acá les aviso que por fin que me avisen. La clase pasada ya habíamos hecho una pequeña introducción, no a leerles otra vez los precedentes de la Corte, porque bueno, ya quedaron ahí, pero sí vale la pena para poder hilar las dos ideas, volver a retomar un poco lo que hablábamos el viernes pasado. Habíamos dicho que la idea era hablar o explicar dos puntos de vista sobre el principio de igualdad ante la ley. El primero que vamos a exponer a partir de la interpretación del artículo 16 de la Constitución es el principio de igualdad ante la ley desde un punto de vista, lo llaman individualista, liberal, o un principio de igualdad ante la ley como de no discriminación. Y esta primera interpretación surge a partir de la lectura del artículo 16 de la Constitución Nacional, que si me dan un segundo, les leo la parte pertinente. Liberista, liberal o como de no discriminación, principio de no discriminación. Esas son las tres acepciones que tiene este primer principio que vamos a ver. El artículo 16, la segunda oración, porque recuerden que la primera oración habla sobre, bueno, que en Argentina no hay prerrogativas ni de sangre. Punto seguido dice, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. El otro día habíamos dicho que esta oración parece que nos viene a decir que el único requisito para poder acceder a los empleos, como bien dice, es la idoneidad y que somos todos iguales ante la ley. Pero esta igualdad obviamente no es rígida, ¿no? En la práctica, ¿qué significa ser iguales ante la ley? Lo cierto es que
Bueno, acá dicen que es imposible de aplicación. Lo cierto es que la Corte se expidió al respecto de esta oración, y lo que dice es que esa igualdad no es rígida, sino que se permiten realizar diferencias, categorizaciones entre las personas al momento de regular los derechos. Porque como ustedes bien saben, los derechos no son absolutos, sino que están regulados para su ejercicio, como les dije el otro día, con el límite que les impone el artículo 28 de la Constitución Nacional, en ese caso al Congreso de la Nación. Entonces, bueno, se pueden hacer distinciones entre las personas para poder ejercer los derechos. Sí. Ahí te paso el micrófono. Oh, sí. La ley dice, con respecto a la igualdad, por ejemplo, que vos tenés que contratar gente con síndrome de Down, por ejemplo. En tu plantel tiene que haber un porcentaje, y así en todas las empresas, en todos los ámbitos, en que haya relación de dependencia. Entonces eso a veces es de difícil cumplimiento porque para ciertas actividades esa gente lamentablemente no la podés emplear porque no te sirve para una función específica. Entonces, ¿entendés? O sea, no se puede cumplir. Ahora vamos a debatir sobre esa idea cuando vayamos entrando en el desarrollo de los dos puntos de vista. Ahí está marcando una diferencia de idoneidad, ¿no? Para un empleo en particular. Bueno, va en línea con un poco con lo que dice la Corte, porque lo que dice es, sí, la ley puede hacer distinciones con respecto a las personas, pero siempre que esas distinciones sean razonables con respecto al fin buscado por la norma. O sea, tiene que haber una relación de razonabilidad entre la categoría elegida para hacer la distinción, en este caso que pusiste vos, quizás sean, no sé, cualidades intelectuales o físicas, siguiendo tu ejemplo, con respecto al fin buscado, que bueno, un empleo, en el ámbito privado, en este caso, como lo estás poniendo vos. Y el otro día ya les había puesto un ejemplo, ¿se acuerdan del ingreso a la universidad? Y les había puesto el ejemplo de el requisito de haber terminado el secundario para poder ingresar, y habíamos dicho que en esos términos es razonable, porque bueno, el fin buscado es que todas las personas que ingresan tengan cierto nivel para poder cursar estudios universitarios, pero habíamos dicho que si esa categoría deja de ser haberse recibido la secundaria y pasa a ser, por ejemplo, el género, y que sea el requisito ser varón, ya en los términos de funcionalidad, con respecto a, bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué fin busca esa distinción? Supongo que, creo que mirados del prisma desde hoy, de la mirada que tenemos hoy, cultural y social, nos parece que es una distinción de género que es irrazonable con respecto a los valores sociales y culturales que tenemos en la actualidad, ¿no? Y siguiendo esa línea, la Corte ha ido planteando algunas categorías que per se, o sea, a priori, son irrazonables en esta explicación. Bueno, ahí tenemos una que, en este caso, que sería el género, lo ha dicho con respecto a la nacionalidad. En un caso que les leí el otro día, en el caso de una docente que quería ejercer la docencia en una escuela que no era de nacionalidad argentina, es un caso que resolvió la Corte y que dijo que esa distinción que hacía la normativa no era razonable con respecto al fin buscado, a la finalidad de la norma, ¿no? Y este término que les voy a decir ahora después está un poco de discusión y vamos a desarrollarlo un poco más, pero la Corte Suprema, siguiendo los lineamientos que ha ido estableciendo la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha empezado a denominar algunas categorías, algunas distinciones como sospechosas, o sea que son sospechosas de irrazonabilidad. Acá tenemos nacionalidad, género, etnia, vamos a seguir poniendo algunos ejemplos, ¿no? Para algunos casos, algunas cuestiones, no sé, la estatura. Creo que en un momento la normativa establecía que los docentes no tenían que medir más de una estatura determinada para dar clases. Bueno, hoy también es una distinción que es realmente funcional para el ejercicio de la docencia, ¿no? Te paso el micrófono. En una época recuerdo que las profesoras, mujeres, o sea, no podían en su vida privada hacer ciertas actividades, no podían mostrarse en público con ropas holgadas, no podían ir a distintos espacios públicos porque tenían que mantener una imagen que era la misma que tenían que tener en el aula, ¿no? Entonces... Bueno, pero también la Corte, cuando definió que hay categorías que son sospechosas de irrazonabilidad,
no las tacha totalmente, sino que dice que había una presunción sobre ellas, razonables, pero que el Estado puede darle validez, razonabilidad, si explica la urgencia que hay en esa distinción. O sea, son irrazonables per se, salvo que el Estado explique por qué vale esa distinción, ¿no? Pero obviamente que para la justicia va a pesar sobre ellas una presunción de irrazonabilidad en los casos que estamos definiendo. Profe, dentro de la presunción de Sí, lo que estábamos hablando, por ejemplo, que cuando uno va a buscar alquiler y el propietario pone condiciones, por ejemplo, sin hijos, ¿es una categoría sospechosa? bueno, ahí estás metiéndote en el ámbito, ¿no?, de la regulación privada. Acá estamos hablando un poco sobre las distinciones que puede hacer. Pero es de orden público, profe, el tema de los alquileres. Pero bueno, pero aún así hay doctrina y hay jurisprudencia, y tenemos la ley de antidiscriminación también vigente en Argentina, que también se aplica a los privados, que vale. Así que... Perdón, y ahí, en lo que está diciendo, en realidad también se viola, no sé, Fran, qué opinan ustedes, la ley de defensa del consumidor, que no tiene que generar una discriminación, y además cuando hay una oferta pública, porque cuando interviene una inmobiliaria donde hay una oferta pública de un alquiler, por ejemplo, está alcanzado por la ley de defensa del consumidor y está regulado por el Estado. Miren, el derecho laboral y el empleo y el derecho del consumidor son dos regulaciones jurídicas de relaciones que en el mundo real de la vida las partes son desiguales. El trabajador frente al empleador y el consumidor frente al que está vendiendo o ofertando públicamente un bien o un servicio. Y ahí el Estado regula, todas las regulaciones de este mercado, el mercado inmobiliario, son para evitar que quien tiene más poder, que es el propietario, abuse de ese poder frente a la parte más débil, que es el inquilino. Entonces, toda regulación va a estar destinada a proteger a la parte más débil. Si hay una discriminación, se va a estar violando la ley de defensa del consumidor. No sé, Fran, cómo lo ves, pero está bien lo que plantea. Sí, en ese término de consumo, sí, es cierto. Yo le había pensado más en relación a la aplicación de la ley de antidiscriminación y si se podía aplicar al caso, pero obviamente que hay una solución mucho más sencilla que es pensar en el derecho de los consumidores. Sí. Claro, acá hablan, claro. Sí. Claro, bueno, acá hablan, no sé, decir, en el caso de planes de vivienda públicos. ¿Qué pasaría si el Estado realizaría esa distinción? ¿Se podría pensar como una categoría sospechosa? Sí. Supongo que sí, ¿no? Ustedes acá dicen que sí. Sí, ¿no? Igual, Fran, ahí lo de la categoría sospechosa es lo que hablamos, no lo vamos a desarrollar ahora. No. Sí. O sea, mi idea era... Esto es para aclaración en otra clase más adelante. Introducir el concepto y después cuestionarlo. Está perfecto. Estoy siguiendo cómo está desarrollado en la doctrina y por la jurisprudencia, pero mi idea después meterle una pregunta sobre... Bien, si no lo podemos, vos explicarlo hoy, en la próxima clase lo debatimos, porque es algo para debatir, obviamente. Hablar. Sí. Bueno, Dale, pero quédense con esta primera idea, que yo les estoy exponiendo como muchos de los autores los exponen, como está, ahora van a ver a partir de dónde surge, ¿no?, esta confusión de términos con respecto a la categoría, pero quédense con esa idea en principio. Bueno, esto delinearía, explicaría más o menos las concepciones principales de lo que es la primera mirada, ¿no? El principio de igualdad ante la ley como de no discriminación. Es esto, el Estado puede, al momento de regular los derechos, puede hacer diferencias entre las personas para regular el ejercicio de ese derecho, siempre que esas distinciones que realiza sean razonables con respecto al fin buscado. Pero ¿qué pasa con este principio, con esta concepción liberal de la igualdad ante la ley que surge del artículo? Lo que sucede y lo que se ha ido exponiendo a lo largo del tiempo a partir de la doctrina y la jurisprudencia que se ha ido asentando, es que este principio es ciego a determinadas cuestiones que están muy vinculadas con lo que fue
desarrollando Pablo en la primera parte, ¿no? Esta mirada de entender el principio de igualdad ante la ley no puede observar, no capta determinadas diferencias estructurales que hay en la sociedad y que, aplicando este criterio, no surgen, ¿no? No aparecen, o aparecen como razonables algunas distinciones que después en la práctica se generan desigualdades. Y en ese sentido, para que se entienda, y ya con esto empezamos con el segundo principio de igualdad ante la ley, que es conocido como principio de igualdad estructural o como de no sometimiento. Quédense con esos dos conceptos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más de acá y después uno que referencia mucho también la doctrina con respecto a Estados Unidos. Los últimos datos que chequeé de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que realizó un estudio de género sobre la carrera de Derecho en universidades públicas, daba cuenta de que la mayoría de las egresadas son mujeres, que los mayores promedios, dividiendo los promedios entre hombres y mujeres, son de mujeres. Y si vas al Poder Judicial, la estructura de empleos, la mayoría, imaginemos una base piramidal de cargos, ¿no? De la mitad, un poquito más arriba, hacia abajo, la mayoría son mujeres que ocupan esos puestos de trabajo. Pero cuando te vas a ver cuántos jueces federales de la nación hay y cómo está dividido con respecto al género, eso van a ver que la inmensa mayoría son hombres. Pero ¿qué pasa? Si en teoría hay concursos que, a partir del cual se mide la capacidad, ¿no? el currículum que tienen todas estas personas, después está el Consejo de Magistratura, la terna que se eleva y después el acuerdo del Senado. Pero ¿qué pasa? ¿No? Al menos pensemos en los concursos. ¿Cuántas mujeres y hombres se presentan? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Cómo son mirados los antecedentes laborales con respecto a las personas que eligen? Y ahí surge la pregunta de, bueno, ¿por qué pasa esto? Y hay una explicación, obviamente, que ahí viene más del ámbito de la sociología. No sé si, o una teórica neomarxista como Silvia Federici te dirá que, bueno, hubo una división sexual del trabajo primigenia, en la cual el ámbito público del trabajo quedó para los hombres y el trabajo no remunerado, las tareas de cuidado reproductivas quedó para las mujeres, y eso genera una diferencia de base que ahora se repercute en la actualidad. Habrá otros análisis más de las redes de complicidad que se dan entre los hombres en los ámbitos laborales, ¿no? Redes de conocimiento, de información, de cómo acceder a puestos de poder. Sí. Sí. Digo, creo que lo que falla es el control de constitucionalidad, porque el Consejo, que es el que debería regular que entren equitativamente mujeres y varones, es el encargado de esa función. Habría que ver en el ámbito privado si acceden laboralmente más hombres que mujeres. Entonces, para poder compararlo y ver, ¿no? Yo creo que... Y te hago una pregunta, ¿y cómo debería regularlo? Por concurso, obviamente, y bueno, en el concurso se compite de alguna manera, porque claro, por eso, pero entonces... El tema de los concursos, todos concursan, sacan buenas notas, algunos sacan mejores notas que otros, pero los puestos importantes, estoy hablando del Poder Judicial, se lo quedan con menores notas. Lo sé, es verdad lo que estoy diciendo. Pensemos en el caso hipotético que esa selección es noble. Aún así, bueno, sabemos que la mayoría de los jueces son hombres. Pero vamos a otro caso. Después ya volvemos a esto cuando lleguemos al final de la explicación. Claro, sí, la realidad. Bueno, pero tiene mucho que ver la realidad con lo que estamos hablando. Después, hay otro ejemplo que ponen mucho, que esto se dio en Estados Unidos en los 60. Los municipios querían conformar las orquestas municipales. Lo conoces a ¿no? Y en la búsqueda de poder desarticular el hecho de que siempre las orquestas estaban conformadas por hombres blancos, de la clase media, un estereotipo, lo que hicieron fue
poner en el momento de la audición una especie de panel opaco para que solamente se vea el músico o la música que iba a tocar detrás y que el jurado elija de acuerdo a las habilidades, ¿no? que tenía esa persona. ¿Qué pasó? Que el resultado después de eso fue que aún así todos los elegidos terminaban siendo también hombres de clase media, blancos. Bueno, ¿qué pasó? Si en teoría era justamente, bueno, acá dicen que hay una diferencia estructural entre hombres y mujeres. Bueno, justamente eso, ¿no? Bueno, ¿quiénes pueden acceder previamente a un conservatorio? ¿Quién tiene la mayor capacidad para estudiar música? ¿Quién vive quién cuida a los hijos? ¿Quién vive en un mejor barrio? ¿Quién fue en la mejor escuela? Bueno, todo lo que más o menos se vio en el video que pusieron recién, que puso Pablo. Ahí está esta explicación, ¿no? Detrás estructural de por qué ocurre esto. ¿Cómo? ¿Qué pasó al micrófono? Más profundo. Esa estructura interna se repite en el mundo interno de las personas, porque a veces yo me encuentro hablando con varones y no voy a generalizar, de los hombres blancos o de otros colores, también no importa el color cuando es varón y mujer, acá. Y tienen es como si tuvieran, ellos son la vara. Uno dice algo y dice, bueno, sí está bien, está mal. Ellos son la vara, no hay una permeabilidad en la comunicación. Y esa estructura, desigualdad está internamente ya implantada. O sea, vos estás hablando de poner el estándar de la experiencia propia, como con respecto a los demás, ¿ok? Porque yo hice tal cosa y yo pude, ¿en ese sentido? Sí, la vara. Bueno, está bien. Te paso el micrófono porque así escuchamos. Bueno, está bien. Sí. No, decía que es muy distinto nacer varón que nacer mujer. Y cuando nosotras las mujeres lo transmitimos esto, es difícil ser comprendida por los varones porque ellos consideran que al tratar de ponerse en el lugar propio ya se llega a la comprensión. Pero es tan inscripto, tan profundo la inscripción que diría que habría que vivirlo para saberlo. Ese todo te lo va diciendo todo el tiempo, desde que sos bebé hasta que todo el sistema, todo el mundo. Y todo en todos lugares se replica. Gracias, Úrsula. Bueno, volviendo a las explicaciones, que tiene mucho que ver esto con lo que estamos hablando igual, pero volviendo a la explicación teórica, lo que dice el principio perdón, otra pregunta, sí, te paso. Pero el tema de la diferencia que se refiere es de género. Claro, y eso es una construcción social, o sea, es una deconstrucción. Y sobre eso insistir, así como se hizo la otra parte, que se haga la otra, ¿no? Que haga una deconstrucción y una nueva construcción. Eso sería un poco más el nivelar. Sí. Bueno, está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora, con respecto a esta perspectiva. Bueno, ¿qué dice el principio de igualdad estructural con respecto a estos temas? Que quizás, para poder enfocarse en estas cuestiones, ¿no? En las desigualdades que existen en la sociedad, no hay que fijarse en esa relación de funcionalidad que busca la categoría. O sea, no hay que fijarse en si es razonable la categoría elegida con respecto al fin buscado, sino si con esa distinción se está afectando a un grupo de la sociedad que ha sido históricamente, no se me ocurre la palabra, segregado, sometido, si seguimos el concepto de no sometimiento. Y en ese sentido, en esa línea, volviendo al ejemplo del caso de la escuela de Córdoba, que en un principio no aceptaba varones y después empezó a aceptar mujeres, y los padres de esos varones iniciaron una acción para que siga existiendo la anterior regulación. Ahí lo que resolvió la Corte, ahora vamos a ver bien eso, pero que en líneas generales lo que la Corte dijo que no era razonable la distinción con respecto a la función buscada, ¿no? Si bien hay una digresión ahí que ahora la vamos a ver.
Pero quizás desde ese punto de vista, esa distinción es inconstitucional, no con respecto a la razonabilidad de la distinción, sino porque está dejando afuera de un derecho como es la educación a las mujeres, ¿no? Y es otro prisma para mirar esa irrazonabilidad. Esto no es un principio. Y esto lo deja entrever Petraki, el voto que... ¿Lo vieron a esto? Y acaso es que también un poco la confusión, que ya vamos entrando a lo que decía Pablo con lo que pasa con las categorías sospechosas. Hay mucha confusión teórica y cómo definir, bueno, cuándo una distinción es irrazonable o inconstitucional desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista de igualdad ante la ley como liberal, y cuándo lo es desde el punto de vista de igualdad de la ley como no sometimiento o estructural. Y esa confusión se da también porque muchas veces los jueces de nuestra Corte, de la Corte Interamericana y también de la Corte Suprema, para tachar de irrazonables y inconstitucionales algunas distinciones, a veces se entremezclan los conceptos. Al lado de los argumentos, a veces de un párrafo a otro, hablan de las dos miradas. Y eso después ha generado todo un desarrollo teórico para poder distinguir, bueno, ¿cuándo habla de esto y cuándo habla de aquello? Y eso se ve mucho en el fallo de Petraki, en el voto de Petraki, en el caso de la Escuela de Córdoba, que ahora les paso a leer, si les parece. Van a ver que en esta primera parte, bueno, se las leo y después hablamos. Quien defienda una clasificación o exclusión basada en el género sexual deberá probar que aquella sirve a un importante objetivo gubernamental y que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente con el logro de aquellos objetivos. Esto es evidentemente el principio de igualdad de la ley como no discriminación. O sea, el primero dice, bueno, si haces esta distinción, vos, Estado, me tenés que demostrar que hay un interés estatal urgente detrás de esto, ¿no? Y que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente con el logro de aquellos objetivos. Es decir, una relación entre la distinción buscada con el fin buscado por esta normativa. Totalmente el primer principio, ¿no? Esta justificación. Y continúa. La justificación ha de ser genuina. O sea, ¿por qué hacer esta distinción? Y no ha de basarse en indebidas generalizaciones sobre los diferentes talentos, capacidades o preferencias de hombres y mujeres. Las diferencias inherentes a hombres y mujeres siguen siendo causa de beneplácito, dice acá. Palabra que ya no usamos mucho, ¿no? Pero no para denigrar a los miembros de algunos de estos sexos o para establecer restricciones artificiales a las oportunidades de una persona. Fíjate que acá en esta oración ya se empieza a colar un poco la otra mirada, porque en un momento dice que esta clasificación no se debe utilizar para denigrar a los miembros de alguno de estos sexos. Está bien que cuando dice alguno de estos sexos se refiere a los dos y también puede ser interpretado como el primer principio. Pero, en el último párrafo, ya vamos a ver que ya empieza a hablar del otro punto de vista, o sea, de la igualdad ante la ley desde una mirada estructural y como de no sometimiento. Claro, bueno, acá dice que el sexo lo cita como, los pone como binario. Y tienes razón lo que decís. Cuando habla, dice de los dos. Sí. Todavía no, porque habla de los dos sexos y en ese entendimiento habla tanto para hombres pero como para mujeres, ¿no? Como que, bueno, en realidad, si analizamos esa frase, lo que querría decir es que si solamente se